partir de estas secciones vamos a tratar de ir combinando las técnicas de modelado, de extrusión, con más herramientas que te facilitarán la vida, como por ejemplo los modificadores. Los modificadores están, vamos a crear un elemento, ¿sí?, para que nos puedan habilitar. Los modificadores se encuentran aquí en la ventana de propiedades. En toda nuestra barra ahí tenemos 4 bloques que son los grupos en donde se apilan los modificadores. En este caso tenemos el bloque de Modify, que se utiliza más que todo para transferir información como texturas normales, algún tipo de datos, cachés, más que todo información de los objetos. Tenemos el segundo grupo, que es el grupo Generate o generar, que precisamente utiliza los mesh para crear réplicas o más opciones de ese mismo objeto. Luego tenemos los deformadores, que lo que hacen precisamente es deformar la superficie que tengamos o el mesh que tengamos como objeto poligonal. Y por último tenemos el bloque de físicas, que ya aquí sí es un poco más profundo, nos permite a nosotros crear tejidos, telas, colisiones, por ejemplo fluidos, por ejemplo cuerpos suaves, partículas, en fin. Entonces, digamos que a términos generales esos son los 4 grandes grupos de modificadores. Nosotros hablaremos de los principales que utilizaremos para nuestros procesos de modelados, y a la medida que surja la necesidad vamos a ir aplicando los que sean necesarios, ¿no? De momento, lo que debes tener en cuenta es que en la medida que apliques más modificadores, pues obviamente el sistema se te va a cargar, es decir, vas a tener un archivo que te va a ir pesando un poco más. Por eso debes saber cuándo se aplican y cuándo no. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de uno de los primeros modificadores que tenemos. Voy a subir esto un poco más hacia arriba. Ok, ahí está. Para los que no saben o no han podido ver, ya esto lo explico en algunos de los videos iniciales, cómo hacer que los objetos dentro del plano se muevan en líneas. Fíjate, por ejemplo, que acabo de subir un cubo, pero si lo hago solamente con la guía, puedo subir de manera aleatoria las cantidades, las unidades, ¿no? No son cantidades, las unidades. Entonces fíjense que si yo presiono la tecla control, él me va a ir bajando como un cuadrito, ¿sí? Entonces sirve mucho, o es importante que lo conozcan, porque hay momentos en los que van a necesitar ser precisos con la información. Entonces estos comandos ya se explicaron en las primeras lecciones, pero es bueno recordarlo. Listo, entonces ya aquí se nos habilita de inmediato el resto de propiedades del objeto en nuestra barra de propiedades. Recuerden que mientras no tengamos objetos, no vamos a tener el resto de propiedades. Solamente se habilitan cuando tenemos un mesh o una superficie o un objeto creado, ¿sí? Entonces vamos a agregar, voy a trabajar inicialmente con el grupo de generar, que son los que más se utilizan. Luego trabajaremos los deformadores, algo de física, y los modificadores los iremos entrelazando en cada uno de los grupos. No los analizaré, o bueno, no sé si los analice todos en una serie de videos. Sin embargo, trataré de combinar para que se haga un poco más corto. Pues igual hay contenido en internet, pueden consultarlo, pero las bases principales me interesa que las conozcan. Entonces vamos a iniciar con el array o lista, que precisamente lo que nos hace es una lista de grupos. Aquí tenemos las cantidades, podemos definir cuántas cantidades de objetos queremos, podemos aumentar el factor, es decir, el espaciado que tenemos. En este caso lo estoy haciendo solo en el eje X. Acuérdense que los ejes ya están marcados en gizmos en la parte superior, ¿sí? Aquí tenemos que el eje X es el rojo, el eje azul es el Z, que es vertical, es hacia arriba, fíjense, ¿sí? Ese. Y el eje Y es el verde, en ese sentido. Entonces, de igual forma, acá los factores también se encuentran exactamente iguales. Entonces yo tengo aquí mis cantidades, ¿sí? Puedo aumentar, puedo reducirlas a 7 por ahora, y tengo la relación de desplazamiento, el relative offset de cada uno de esos ejes. Esto básicamente es lo que hace el array: duplica o multiplica más bien los objetos o los assets que tengamos en nuestra escena. Hay otras propiedades que también es importante o son muy interesantes de conocer, y se le pueden seguir aplicando al objeto. Yo pudiera decir que ya la escala no sea en X, sino que sea, por ejemplo, en Y. Entonces fíjense que ahí tengo ya mis objetos
en Y. Vamos a verlo desde la vista de arriba. Ahí está. ¿Sí? Yo puedo decir que ya no sea aquí, sino que sea en este sentido, y ahí lo voy a tener, ¿sí? Entonces básicamente funciona de esa manera ese primer deformador o ese primer modificador, perdón, que es el array. Sin embargo, tiene muchas más potencialidades. Por ejemplo, en este momento, aunque ya hicimos nuestras cantidades duplicadas, hay que entender que el inicial de donde se tomó el resto de datos es nuestro elemento padre y los demás vienen siendo los hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo ingrese al modo edición, presiono la tecla tabulación en el teclado o arriba en la parte de menús donde dice Edit Mode, ¿sí? Aquí podemos ver las propiedades, bordes, caras y vértices de nuestros objetos, los mismos que se encuentran en la parte superior y que les recuerdo son los 3 primeros números del teclado numérico en nuestro teclado en la parte superior. No los de calculadora, los que utilicen teclados completos, no son los de calculadora del lado derecho, son los que están en la parte superior de las letras. Eso ya lo expliqué en algunos de los videos. Si no entiendes el por qué, ya te lo explico, creo que completo, pero te resumo, y es porque las funciones 1, 2 y 3 del teclado calculadora son distintas, son para las vistas de cámara, y los teclados, los números 1, 2 y 3 encima de las letras es precisamente para estas funciones de cada objeto, vértices, bordes y caras. Entonces en este caso yo tengo aquí mis caras, ¿sí? Voy a, por ejemplo, a dejar el modo caras, ¿sí? Entonces fíjense que solamente tengo seleccionado un solo objeto. El array solo interpreta el padre. Si yo, por ejemplo, utilizo la herramienta escala para escalar, esa modificación automáticamente se va a aplicar a los demás arrays que se hicieron o a los hijos. Si yo decido extruir, por ejemplo, fíjense que todas esas modificaciones automáticamente se van a ir realizando a los demás hijos. Esto es muy útil cuando necesitamos hacer réplicas de cantidades de objetos. Un array es la solución muy práctica. Una vez finalices pues, de hacer tus modificaciones, basta con aplicarlos. Simplemente te vienes aquí al módulo de array, le das en el modo objeto, vuelves otra vez al modo objeto, ¿sí? Tecla tabulación, te vienes al modo array y le dices aplicar, o presionas las teclas control A. Asegúrate por favor de tener siempre el cursor encima del nombre array, porque si lo tienes dentro del viewport, presionas control A, simplemente lo que hará es mostrarte unas opciones de transformación del objeto y lógicamente no lo vas a poder aplicar. En cambio, si lo haces directamente acá en la propiedad módulo del array, control A, automáticamente se aplica nuestro array y quiere decir que ya nuestro objeto, cuando yo ingrese al modo edición, ya no voy a tener padres e hijos o un grupo emparentado, sino que ya son todos totalmente independientes. Eso quiere decir que si tú extruyes o si tú escalas, cada objeto va a ser independiente. De ahí la importancia también que entiendas en qué momento es mejor aplicar el array, porque puede que lo necesites durante todo el desarrollo del modelado del objeto o el personaje que estés haciendo o de los elementos que estés construyendo, y lo aplicas antes y bueno, ya entenderás que va a ser un complique después. Listo, entonces, ¿qué más podemos hacer en el array? Voy a borrar eso, nuevamente voy a hacer un Q, voy a medir un modificador, voy a aplicar el array, voy a incrementar el factor, voy a agregar 6 cantidades para tenerlas. ¿Qué puedo hacer yo con este bloque de array? Vamos a aplicar un segundo modificador que se llama, que es la curva de deformación en el tercer bloque, ¿sí? Para tenerlo ya a la mano, y voy a añadir una curva. Shift A en el teclado, curvas, y voy a añadir un círculo. Vamos a escalarlo. Ok, ahí lo tengo. Bien, entonces ya tengo aplicada mi array, ¿sí? Tengo mi curva, y lo que voy a hacer es que voy a alinear mis cubos con relación a esa curva. Pues sencillamente lo que hago es que me vengo a la opción que acabé de añadir a mi modificador de curva y le digo que mi objeto en curva va a ser ese bezier o esa curva que yo hice, y automáticamente
mi array va a tomar la forma de esa curva, incluso deforma un poquito los cuadrados si se dan cuenta. Vamos a verlo desde arriba, ahí está mucho mejor. ¿Sí? Entonces simplemente basta con yo empezar a crear más copias, ¿sí? Empezar a ajustar las escalas según necesite. Voy a dejar aquí esto en 1 y vamos a ir buscando nuestra opción y listo. Así yo puedo crear arrays sobre formas, y lo más interesante es que yo puedo seguir añadiendo propiedades a mi objeto, es decir, seguir creando módulos a través de esa misma curva. Por ejemplo, escalar mi curva, y fíjense que voy dándole forma a mi objeto. Hagámoslo desde la vista de cámara 7 desde arriba. Selecciono mi curva, uso la herramienta escala, tecla S en el teclado, y miren que yo puedo crear una nueva alineación. Puedo rotar mis objetos todos de manera inmediata sin ningún problema. ¿Sí ven? Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer con nuestro array? Vamos a eliminar ese array, eliminar la curva, y lo vamos ahora a emparentar con otro modificador. Vamos a estirar un poquito más este cubo. Tecla S para escalar, tecla Z para escalar simplemente en el eje Z, ¿sí? S para escalar, Z para el eje Z, y vamos a subir esto un poquito más. Yo quiero que quede por ahí, ¿sí? Ahí más o menos. Vamos a poner no, vamos a dejarlo así para explicarlo bien. Vamos a aplicar nuestro array y vamos a crear un objeto vacío, un empty, y vamos a añadir ahora el control a nuestro objeto vacío, a este que se encuentra aquí. Nuestro objeto vacío, vamos a quitarlo un momento para que se vea bien. Esto es un objeto vacío, ¿sí? Tiene nuestros ejes en todos los sentidos, y voy a hacer que al mover los ejes de mi objeto vacío, mis elementos array tomen esa proporción. Y aquí voy a explicar algo importante. Cualquiera podría pensar que es como en la curva. Añado a los objetos de desplazamiento, le añado mi empty y listo. Ya empiezo a rotar mi empty, mi objeto vacío. Cambia la propiedad, vamos a rotarla, y ya mis siguientes arrays, 3, 4, 5, 6, van a estar alrededor. Y fíjense que no es así. En la medida que mi empty se va moviendo, mis objetos se van deformando. Eso se debe, y es un error que pasa muchas veces cuando uno está modelando con diferentes modificadores o en diferentes opciones, y es porque no estamos controlando las transformaciones. ¿A qué se debe esto? Acuérdense que cuando inicié yo creé un cubo, y ese cubo lo estiré y posteriormente lo levanté sobre mi grid, sobre mi plano. Es decir, su transformación inicial se alteró por esos pasos que yo realicé. Por tanto, lo que yo nuevamente aplique como modificador o como deformador, lo que va a hacer es que va a actuar directamente sobre esos nuevos ejes. ¿Dónde puedo ver esos ejes? Pues aquí en mi opción de transformación. Si no les aparece, pues presionan la tecla N de niño en el teclado y les va a aparecer ahí su transformación. Vamos a entenderlo mejor. Voy a borrar todo nuevamente. Voy a crear un cubo. Y fíjense que aquí me está diciendo que mi locación, mi rotación y mi escala están en 0 los primeros, en 1 mi escala y mis dimensiones en 2. Pero cuando yo escalo, porque lo quiero mucho más vertical, fíjense que ya los ejes cambian en el caso de la Z, tanto en la dimensión como en su escala. Y si yo vengo y muevo mi objeto hacia arriba, porque lo necesito sobre la grid, ahí,
ya he modificado mi eje de locación Z a 5. Entonces todas esas transformaciones ya son variables. Fíjense que son muy diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar todas esas modificaciones, todos esos cambios, de tal manera que ahora nuevamente queden en 0. ¿Cómo lo hago? Presiono las teclas Control más A, que es aplicar. ¿Y qué vamos a aplicar? Pues nos hace falta aplicar la locación Z, véanlo aquí, locación Z, escala Z, dimensión Z. Entonces yo le voy a decir que a mi objeto, en esa posición nueva que está, que modifiqué, me le aplique todas las transformaciones. ¿Sí? Y ya con estas transformaciones yo puedo mi locación en 0, mi escala en 1, al igual que las demás. En este caso pues necesitamos que esta dimensión se mantenga, porque es la altura. Pues lógicamente si la ponemos en 12 me va a reducir el tamaño, yo la necesito entonces por eso no tiene modificaciones en cuanto a la dimensión. Muy bien, entonces ahora sí voy a crear mi empty. Yo lo quiero, por ejemplo, simple, pueden coger cualquier otro elemento. Yo escojo el axis porque me parece un poco más entendible los ejes que están ahí. De hecho en animación utilizamos mucho ese simbolito, ¿no? Para controles. Cuando estemos en animación pues ya lo entenderá mejor. Muy bien, entonces aquí vengo y le digo nuevamente agrégame un array. Vamos a añadir más para que se pueda ver bien. Ponerlo de frente con el teclado numérico 1, ahí está la cámara, ahora sí, y le voy a decir que mi objeto va a ser tomado, puedo usar el cuentagotas, voy a utilizarlo, de mi objeto empty, ¿sí? Y no ha pasado nada porque no he modificado el empty todavía sigue ahí. Entonces voy a decirle que lo quiero rotar sobre este eje, y fíjense, ya lo estoy rotando. ¿Qué otra particularidad deben tener en cuenta cuando creen controles para los arrays? El punto de origen. El punto de origen les va a definir la distancia de cada uno de los arrays con respecto a su padre. Si yo entro a las propiedades y digo, este objeto yo lo quiero mover, vamos a ponerlo cámara de frente, tecla 1, yo lo quiero mover de tal forma que mi punto de origen empiece en una esquina, ¿sí? Y que no esté tan elevado, sino que esté sobre mi grid. Fíjense que los demás elementos van tomando forma. Y yo le puedo decir, mi factor en este momento ya no va a estar tan separado. Vamos a ponerlo en 1. Y miren cómo se encuentran las esquinas. Vamos a agregar uno nuevo. Exacto. Y ahí tenemos ya nuestro control de arrays utilizando un axis, es decir, mi axis, para rotar o mover los objetos. Muy bien, entonces ya comprendimos cómo funcionan los arrays. Entonces ahora te voy a realizar un ejemplo de cómo le puedes dar utilidad a esos arrays. Recuerda que cuando creas un array, sus elementos hijos se van a modificar hasta que lo apliques. Entonces rápidamente voy a hacerte una demostración de cómo puedes sacarle utilidad a ese tipo de arrays. Vamos a crear, por ejemplo, un cilindro, puede ser. Escalas en Z. Opción, caras, inserto con tecla I. Muy bien, solamente quería tratar de hacer como la especie de una escalera, ¿no? Entonces a través de un array. No se preocupen, hay un tutorial para esto. Simplemente esta es una base de explicación de cómo podemos utilizar en este caso nuestro array. Nos hace falta nuestro empty. Vamos a crear nuestro objeto vacío, modo objeto, nuestro empty, ¿verdad? Entonces le decimos aquí que nuestro objeto al que vamos a añadirlo va a ser nuestro empty. Se me olvida nuevamente, control A, transformaciones, y ahora sí, nuestro empty.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que haya muchas copias, que no haya desplazamiento, porque el desplazamiento lo vamos a tener con nuestro objeto. Y miren qué fácil va a ser rotar y la mejor parte es escalar. Y listo, aquí tenemos una hermosa escalera y nos hace falta algo aquí. Vamos de edición, control R para crear un corte, modo 3 en el teclado para seleccionar las caras, extrusión para extruir nuestra cara, y nos hace falta exactamente eso, que son las finalizaciones de nuestra escalera. Listo, y ahí tenemos nuestra escalera hecha con un array, sencillamente con un array añadido a un objeto vacío. ¿Sí? Pueden seguir añadiendo más escaleras, 60 por ejemplo, y él va a continuar. ¿Sí? Simplemente moviendo el array yo puedo ampliar o reducir los espacios. ¿Sí? Muy bien, ya igual esto lo veremos en algún tutorial, pues no sé, algo más decorativo. Ahorita simplemente me interesa conocer o explicarles cómo funciona el tema de array. Bien, ese es nuestro primer modificador. Espero que no te hayas quedado hasta aquí. Si necesitas, puedes bajar la reproducción del video e ir un poco más despacio. Vamos al siguiente modificador.